Un día como hoy, en el mundo. En 1780 nace Paulina Bonaparte, una noble francesa, hermana de Napoleón Bonaparte. Fue retratada en la Venus victoriosa por el escultor y pintor italiano Antonio Canova. Su estancia en La Española, actuales Haití y República Dominicana, entre finales de 1801 y 1802, fue novelada por el escritor cubano Alejo Carpenter en su obra El reino de este mundo, publicada en 1949. En 1854 nace Arthur Rimbaud, poeta francés simbolista, célebre por su poesía transgresiva y temáticas surreales que influyeron en la literatura y artes modernas como el decadentismo, la prefiguración del surrealismo y la generación beat. En 1882 nace Bela Lugosi, un autor austrohúngaro sumamente conocido por haber interpretado al conde Drácula tanto en producciones de Broadway como el Drácula de 1927, como en la película Drácula en 1931. Casi al final de su vida se le recuerda por haber participado en varias películas dirigidas por Ed Wood. En 1944 tiene lugar un movimiento cívico-militar conocido como la Revolución de Guatemala. Fue un movimiento cívico-militar realizado por militares, estudiantes y trabajadores que derrocó al gobierno de facto de Federico Ponce Vaidés, dando lugar a las primeras elecciones libres e inaugurando un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de las mayorías de clase trabajadora. En 2014 fallece Oscar de la Renta, un diseñador de moda dominicano. Recibió importantes premios y con el paso de los años diversificó sus creaciones a muchas áreas del diseño. Además, estuvo vinculado a su país natal a través de diferentes actividades benéficas. De la Renta alcanzó la fama internacional en la década de 1960 como uno de los diseñadores de Jacqueline Kennedy, ex primera dama de los Estados Unidos. En Bolivia. En 1547, un 20 de octubre, se produce la Batalla de Guarina. Durante la conquista española, las ambiciones produjeron disturbios y guerras civiles en las regiones conquistadas. La Batalla de Guarina se libró a orillas del lago Titicaca. Se produjo entre las tropas de Gonzalo Pizarro y las del rey, comandadas por Diego Centeno. Pizarro se impuso sobre las fuerzas reales tras combates sangrientos que dejó pérdidas en ambos bandos, en especial el realista. Un 20 de octubre se produce la Fundación de la Paz. Posterior a la derrota de los encomenderos y la pacificación conducida por Pedro de la Gasca, se decidió fundar una nueva ciudad que permitiera mejorar el control de esta zona para evitar nuevas rebeliones. La Gasca encomendó a Alonso de Mendoza, capitán distinguido en la lucha contra los pizarristas. La fundación fue el 20 de octubre de 1548, fecha en que se recordaba el primer aniversario de la Batalla de Guarina. Se juntaron en la iglesia de Laja junto a Juan de Vargas, Diego Alemán, Juan de Rivas, Alonso de Zayas, Francisco de Cámara y otros. En memoria de la pacificación se dio a la nueva ciudad el nombre de Nuestra Señora de la Paz. A los 3 días, el 23 de octubre se ubicó de forma provisional a la ciudad con el título de Nuestra Señora de la Paz, en el Valle Chuquiago que quedaba cerca. En 1904, Bolivia suscribe el Tratado de Paz y Amistad con Chile. Estando bajo ocupación militar de Chile, el litoral boliviano, sin acceso a puertos propios, con notables dificultades para el tránsito y la administración de sus aduanas, Bolivia suscribió el Tratado de Paz y Amistad el 20 de octubre de 1904. Este tratado estableció el dominio de Chile sobre los territorios ocupados después de la invasión y reconoció a favor de Bolivia el derecho de libre tránsito comercial por su territorio y la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz. Sin embargo, dicho tratado, cuyo cumplimiento es aún parcial, no resolvió las consecuencias del encierro ni puso punto final a las negociaciones entre Bolivia y Chile sobre un acceso soberano al mar. Es una producción de Posgrado UPEA Digital.